Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de Vidas Resilientes. Esta vez voy a hacer una introducción de una persona que quiero, que admiro y que verdaderamente nos demuestra cada día que la resiliencia está en uno y que la resiliencia se entrena. Ella es un vivo ejemplo de lo que es la resiliencia. Hoy vamos a estar hablando de muchos temas candentes con nada más y nada menos que Melissa Es como me imagino cuando presentan en los podcasts. ¡Yeah! No. Bueno, voy a estar hablando de muchas cosas. Lo primero que tenemos que aclarar es, Melissa, ¿de dónde tú eres? Yo estuve tanto tiempo pensando que ella era cubana, venezolana, yo no sé, yo lo pensé de todo. Ella tiene un acento peculiar y obviamente igual le pasa a mucha gente en las redes, me imagino, que no saben de dónde eres. Cuéntanos Nadie tus raíces. puede adivinar nunca. Y soy de Paraguay. Uh-huh. Nací en Paraguay, viví allá hasta los 17 años, luego me mudé aquí, ya llevo 20 años en este hermoso país. Nice. Y comenten por ahí abajo que dónde ustedes creían que era Melissa, porque sé que a muchas personas le pasó igual que a mí, pero eres de Paraguay, sé un poquito de tu historia, pero obviamente el público no, y parte de la resiliencia es cuando nosotros migramos, ¿verdad? De nuestras raíces, de nuestra cultura, y creo que hay una etapa tuya bien interesante que la gente no se puede ni imaginar, y es que Melissa no limpiaba baños, no cocinaba, nada de eso. Melissa era una niña engreída. Bueno, la verdad que fui una niña muy malcriada. Mi mamá literal me servía el cereal en un bolsito y así. Entonces, al momento que yo emigré aquí a los Estados Unidos, mi mamá le dio mucho miedo. Decía, pero mi hija no va a comer. ¿Cómo va a vivir? ¿Quién le va a hacer la comida? ¿Qué? Y aquí al llegar el primer día uno aprende. Yo no sé cómo, pero se prende un chip. Yo creo que el mood de sobrevivencia. Sí, yo creo que entienden la necesidad que también. Claro. Pero llegué y los primeros 6 meses, la verdad, estuve prácticamente en mi casa porque mis papeles estaban en proceso. Uh-huh. Y mi papá tenía muchísimo miedo de que yo haga alguna cosita mala o no sé, entonces me tenía ahí, no retenida, pero tenía restricciones, no salía después de las 12 de la noche, no salía a fiestas. Me imagino que fue un cambio drástico porque de estar allá, de tener una vida en baile, saliendo todos los días, teniendo actividades. Especialmente que en Paraguay desde los 14 años uno ya va a discotecas, sale con amigos, o sea, yo creo que es más común de lo que uno se imagina. Sí. Un poco de depresión, ¿verdad? Que da a la hora de cambiar de país. A pesar de que sea buscando mejores oportunidades y todo ese tipo de cosas, es un cambio. Por ejemplo, a mí me pasa también porque yo pues vine de Puerto Rico, no es por estatus ni verdad, ni esos procesos inmigratorios, pero como quiera fue duro pasar las navidades sin familia y todo ese tipo de cosas no deja de ser algo duro. Exacto. Bueno, lloré un año. Sin mentirte, lloré un año entero. Un año al que quería regresar todos los días. Y por más de que aquí tenemos muchas cosas divertidas. Claro. O sea, uno extraña a los amigos. Yo terminé el high school allá. Tenía una vida totalmente hecha en esa época y entonces fue muy difícil. Pero al llegar, después de que recibí mi permiso de trabajo, empecé a trabajar desde el día 1. Empecé en McDonald's. Nice. Trabajé en un McDonald's. Ahí fue donde aprendí a contar dinero. Pero no sabía... ¿Cómo se llama el dólar allá? Guaraníes. El guaraníes. Pero aquí... Guaraníes. El guaraní. Me le ponen ahí el dinero guaraní. Sí. Y después de ahí, simultáneamente, unos mesecitos después, empecé a trabajar en un restaurante mexicano, que fue mi escuela de inglés. Okay. Increíblemente aprendí inglés en un restaurante mexicano, uh-huh. En una zona donde hay muchos americanos, entonces me tocaba hablar con señas y tratar de que me entiendan. Y así empezó mi vida aquí trabajando. Yo vine con la ilusión de abrir una academia de baile o de bailar para una compañía de ballet, pero
la necesidad. Fue en el 2008 cuando todo cayó, no sé si te acuerdas, aquí fue un desastre. Mi papá perdió su casa, su auto, su negocio, el mercado cayó totalmente. Entonces nos tocó trabajar y mis sueños de bailarina se fueron a un lado. Y nada, me enfoqué en trabajar, me encantaba ganar dinero. Y así fue que empecé mi vida aquí en los Estados Unidos, trabajando todos los días. Creo que solo tenía un día libre. Y fue lo que me enseñó a valorar demasiado todo. Yo creo que esa es, como siempre les digo, la definición de resiliencia. Sí. Cuando de nada hacemos algo y cuando entendemos que la vida nos está poniendo situaciones en donde nuestros sueños hay que ponerlos a un lado para enfocarse en lo que verdaderamente nos toca, que a muchas personas les toca dejar sus sueños porque les toca trabajar, porque somos padres, porque nos toca echar para adelante, porque nos toca pagar toda la renta que se paga acá. Y se vuelve muy duro. Sí. Cuando Melissa se sintió parte de acá, ¿qué tiempo te tomó? Ya cuando empezaste a trabajar, cuando empezaste tu estilo de vida, cuando... Yo creo que al año y medio, año y medio, cuando compré mi primer auto, mi primer auto en esa época, un Kia Rio, nunca voy a olvidar, me costó el doble de lo que cuesta porque no tenía crédito. Fue muy difícil, todo lo que conseguí fue muy difícil, no fue fácil. Y eso es algo que me gustaría decir. No romantizo la vida aquí. No. Mucha gente cree que uno llega y consigue un trabajo y una casa y no es así. Es bastante difícil. No es imposible, obviamente tú y yo No, y hay oportunidades, o sea, eso no lo ponemos a un lado. Existen oportunidades, pero las oportunidades no llegan a la puerta. Hay que salir a buscarlas y hay que todos los días trabajar para que eso se dé, ¿verdad? De alguna manera u otra. Pero nada, empecé, yo creo como al año y medio ya como a sentirme, ok, esta es mi casa, aquí me voy a quedar y creo que aquí voy a hacer una familia y aquí voy a vivir y voy a volver a Paraguay cada vez que pueda, pero de visita. Y que fue lo que he hecho toda mi vida. Ya después de que pude viajar, iba y venía o traía a mi mamá de visita. Siempre trataba de estar conectada con la familia, pero este es mi hogar. Nice. Hay una cosa que no sé si estoy brincando cronología, pero hay una cosa que yo siempre me ha gustado de ti. Y es que tú, obviamente te conocimos en las redes por que era espontánea, obviamente por lo de Amazon. Sí. Sí fue tu primer video, podemos entrar en detalles más adelante. Pero también demuestras tu vulnerabilidad. ¿Qué? Exclusivo, Vulnerabilidad. Exactamente. Que no te da pena saber que hay momentos que uno llora, que uno se deprime, y yo creo que identificar sentimientos y emociones también es bien importante para poder salir de donde uno está. Te pregunto, yo sé que esto ha sido bien contradictorio en las redes porque la gente o muy contenta se quejan, o muy triste se quejan, o muy natural se quejan, pero simplemente esto es una parte, la gente tiene que entender que las redes sociales es un porcentaje tan corto de lo que es el diario vivir de una persona y que uno elige lo que uno quiere poner o no. Sí. Creo que estos días han habido unas controversias con las familias, familia La Torre, familia, diferentes tipos de, ¿verdad? Que se muestran como familias que dicen, no, eso es mentira, eso es todo ellos lo montan, eso es todo. Obviamente, quien ve las redes sociales y se crea que ellos son un personaje que siempre son así, son incrédulas las personas que están viendo, porque ellos sí muestran una parte bonita, pero también tienen que tener sus problemas, pero también tienen que tener sus situaciones. Y cuando hay personas como tú que expresan ese otro lado de la moneda también en las redes, también viene hate de alguna manera u otra. ¿Cómo manejas esto en tu vida? Yo sé que quizás más ahora, porque hay una versión de Melissa ahora que amo, y una versión de Melissa de antes que amaba también, pero prefiero esta nueva versión que sabe quién es, que has trabajado por lo que quieres y sin importar lo que piensen los demás, has impuesto tu personalidad. Bueno, pienso que no hay familias perfectas, no hay persona perfecta, pero antes, cuando yo empecé mi carrera en las redes sociales,
mi meta era agradar a la gente. Yo quería agradar a todo el mundo, inclusive a mi pareja en ese entonces. Y hacía cualquier cosa por hacer reír a las personas, por caerle bien a alguien. Obviamente no siempre le caí bien a alguien, pero yo trataba de alegrar el día de la gente a través de cualquier locura que se me ocurra. Ahora, la nueva versión que nació después de todo lo que pasó, ahora trato de, obviamente, ser lo más real posible. O sea, no trato de pintar nada por encima porque me di cuenta que no estoy haciendo el bien. O sea, a mí no me hace bien demostrar siempre una carita feliz y siempre alegría porque no es la realidad. Claro. Todos pasamos por momentos difíciles. Disfruto más cuando puedo inspirar por lo menos a una persona que paró a mirar un video mío y que se inspiró de algún problema que tuve y cómo lo pude sobrellevar y cómo pude sobresalir. Le doy más importancia a eso que a volverme viral o a reír a alguien o el ridículo por nada más agradar a alguien. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también me gusto más ahora que antes. Sí. Yo creo que esto es una gran demostración de que nunca es tarde para tomar las riendas de tu vida y verdaderamente buscar esa inteligencia emocional. Yo voy a terapia, siempre lo he dicho y orgullosamente lo digo. Voy a terapia porque creo que es necesario saber entender nuestros sentimientos, poder expresarlos de manera saludable. Y eso es algo que me ha ayudado en todas las etapas de mi vida. Sé que te has refugiado en Dios de alguna manera u otra en tu academia y que has echado para adelante a pesar de las circunstancias. Pero antes de hablar de ese éxito, porque quisiera terminar con ese éxito, le llamo en todo el sentido de la palabra, quiero empezar por lo más difícil. Okay. Que son, ¿verdad? Lo que tu proceso, sé que perdiste a un bebé, que fue un proceso bien duro para ti. Y también sé que otro proceso bien duro fue el divorcio. Y a pesar de que la gente dice, ay, ahora se cansa de hablar del tema, yo estoy tan de acuerdo contigo de que si esto ayuda a otras personas que están pasando por el proceso y esa es tu misión, a nadie más le tiene que importar. Y me encanta que lo sigues haciendo a pesar del hate. Pero quisiera que hablaras otra perspectiva de eso. Quisiera que te enfocaras en ti y en lo que para ti fue ese mundo que se derrumbó, porque volvemos, eso es resiliencia, y decir, ok, me voy a dar el permiso de llorar, me voy a dar el permiso de sufrir, pero también me voy a dar la oportunidad de volver a vivir. Yo llevo 11 años con mi esposo y buscamos tener hijos por muchos años. Igual sé lo que es la pérdida. Perdí 2 embarazos y cuál de los 2 más duro. ¿Cómo tú viviste ese proceso de perder un bebé y después otro golpe duro, el proceso de divorcio? Bueno, yo como dije anteriormente, una de mis metas en la vida era casarme. Yo quería casarme porque vengo de una familia donde mi mamá y mi papá nunca estuvieron, no estuvieron juntos. O sea, estaban juntos pero se separaron, no se casaron. Entonces yo siempre soñé con tener la casa donde está mamá y papá. Y siempre, desde que tengo 6 años creo que se separaron, iba los fines de semana con papá, entre semana con mamá, y entonces para mí yo decía, no, cuando yo sea mamá, cuando yo sea grande, yo voy a tener mi esposo, mis hijos van a crecer en su casa. O sea, para mí era una meta casarme y tener hijos. Bueno, lo logré, me casé, perfecto, y después buscamos, la bebé que yo perdí era una niña, la buscamos, fue buscada, o sea, y no la buscamos mucho, quedé embarazada casi al ratito. Pero luego cuando tuvimos la pérdida fue súper duro también. Recuerdo que quería estar en una cama acostada, postrada por horas llorando y preguntando por qué me pasa esto. Pero bueno. ¿Cuánto tenía? 4 meses. 4 meses, ya es chiquita, pero ya yo la tuve que
yo la Sí, tuve que claro. tener. Ujú. La tuve en mis manos. Tengo una foto que obviamente Wow, no la voy a mostrar no, por ustedes, pero la tuve así en mis manos, hasta era el tamaño de mi mano, o sea, recuerdo muy bien y fue muy duro despegarme de esa ilusión que sentía yo de, wow, estoy casada y ahora voy a tener una hija. Pero después de la pérdida, yo no estaba muy cerca de Dios, entonces lo que me ayudó a levantarme en esa época fue relacionarme con otras personas que pasaron por lo mismo. Y no tanto por redes sociales, sino que muy raramente empecé a conocer a mujeres que pasaron por lo mismo, que me hablaban, me enviaban cartas, me escribían mensajes de texto, no sé ni cómo pasó, pero en esa época me llené de amigas que pasaron por la misma situación y eso fue lo que me ayudó a levantarme. Ya después cuando yo me pude como sentir mejor de todo, empecé a hablar de eso, de la pérdida y me fui sintiendo mucho mejor y hasta ahora siento que tenía Siempre has que... dicho que una manera tuya de sanar es hablar. Sí, Y eso es bueno reconocerlo. sí, No sé por qué a la gente le molesta tanto, ajá, porque si no te quieren escuchar, que no te escuchen. Pero es una manera que identificaste que puedes sanar y eso te da ventaja sobre un montón de otras personas sí, que no saben cómo sanar. Y ese es el lado positivo que veo al respecto. Creo exacto. que la misma situación mimicaste, pero obviamente ya existen las redes cuando enfrentaste este proceso de divorcio. Ajá, Y yo creo que fue un poquito más impactante para la sociedad por el hecho de que venían viendo pues videos juntos, ya estaban sí, expuestos de alguna manera u otra, so el choque es un poquito más impactante. Y obvio, nosotros los latinos nos encanta el chisme. Así es que se quería saber qué es lo que estaba pasando, empiezan los comentarios, ese tipo de cosas, pero era la manera que estaba utilizando para sanar ese proceso y dentro de todo validar todo lo que estaba sintiendo. sí. Cuéntame un poco Bueno, cómo comparas estos procesos que han sido quizás los más duros o si tienes algún otro que mencionar, pero cómo comparas esta situación. después de esa pérdida, bueno, tuvimos a nuestro hijo, que sí, fue un regalo también. Y luego ocurrió el divorcio, que fue inesperado. Ni yo lo podía creer, pero esa parte, ese duelo, ese dolor lo llevé en silencio yo sola. Yo seguí subiendo videos en las redes sociales, de hecho, Sí, porque videos. recuerdo que tú te desapareciste de las redes, Sí, y lo viajaste. poco que subía, tenía videos guardados con mi ex y seguía subiendo, o sea, como una totalmente loca. Como Ya un aún con el fan. proceso, Ya estábamos separados y yo ¿crees que seguía estabas posteando. batallando con el aparentar y el sentimiento no No estaba estaba? lista porque ni yo quería aceptar lo que estaba pasando. Ya. Entonces, todo el mundo pensaba que estábamos juntos, pero no estábamos juntos. Yo ya estaba en un proceso de separación, ya estábamos separados y eh, ese duelo lo llevé muy en silencio. Es más, me alejé hasta de mi mamá, por ejemplo, que mi mamá vivía conmigo, yo encerrada en mi cuarto todo el día y ella tratando de ayudarme y ver qué hacer y yo no quería hablar con nadie, no, era un momento bien difícil. Pero en ese momento, en mi soledad o en mi encierro, ahí fue que yo me encontré con Dios y ahí fue que decidí entonces abrirle a mi corazón y sané de esa manera con Él. Eh, ya cuando estuve lista, volví a las redes y subí el video de anunciando que ya estábamos separados hace mucho tiempo y que ya estábamos empezando el proceso de divorcio. Y lo anuncié no por darle explicaciones a la gente que me sigue, porque No no. lo tienes que hacer. Lo hice nada más que porque no querían que me vean a mí en un lugar y a él en otro lugar con otra persona y que la gente se confunda. Sí, porque Porque ya eran figuras públicas de alguna sí, manera. siempre nos relacionaban que estábamos juntos y ya había gente que nos reconocían en las calles y era muy raro. Entonces lo hice por esa razón y también porque ya estaba lista como para contar mi historia, pero no para que se sientan mal por mí. Realmente no me importa lo que la gente piense de mí, pero lo quería contar para que otras mujeres también vean que uno puede
salir adelante. Sí, que hay una luz al final del túnel. Exacto, y contarle todo lo que hice dentro de ese duelo y esa tristeza y cómo fui sanando. El ejercicio fue, wow, increíble para mí, mi nutrición, rodearme de gente nueva, gente que tenga valores, visiones, muy importante. Aprovechando que estaba hablando de ese tema, ¿crees? Y esto es una pregunta que también pueden comentar en los comentarios. ¿Crees que las personas que están a tu alrededor son una influencia positiva o negativa? ¿Crees que depende con la persona que tú te rodees, tiene un efecto en ti? Por ejemplo, dicen por ahí que si te juntas con 5 millonarios, será la sexta. Si te juntas con 5 personas que se hacen víctimas en su vida y que pues eres la sexta. Bueno, ¿crees en eso? Yo no juzgo. En verdad yo me relaciono con todo tipo de personas. Tengo amistades que tienen problemas bien, bien fuertes. Tengo amistades que son súper exitosas. Tengo de todo. Yo creo que sí hay un tipo de influencia porque, qué sé yo, cuando estaba en mi plena soltería, me pasaba saliendo, tomando, y era también con el grupo de personas con quien yo me relacionaba. Claro. Pero al final de cuentas, sea quien sigo, entonces ya no me dejo influenciar por nadie. Sí me guío muchísimo por las personas exitosas. Sí. Sí hay una manzana podrida y hay 5 manzanas, sí puede envenenarla de alguna manera u otra. Uno toma la decisión al fin y al cabo. Me enfoco en lo positivo, de las personas positivas. Trato de no involucrarme mucho tampoco en el drama ajeno. Claro. Si alguien tiene un drama, así que todo el tiempo que, ay, amiga, no, es que tal cosa. Sí. Ya. No te entiendo. Sí. Ok, dado esas circunstancias, vuelve a enfrentar una situación más difícil aún. Después del divorcio, siento que es una de las cosas que todavía están manejando y es, según mi punto de vista o como yo lo veo desde afuera y quizás como yo lo veo otras personas lo pueden ver. Y yo creo que una de las cosas que más duro te dio después del divorcio es separarte de Marcelo. Obviamente con todo este proceso de divorcio aquí en Florida son muy pro custodia compartida y cuando enfrentas este proceso te enfrentas a la situación de que ahora Marcelo no es completito para ti. Siempre han mencionado del buen papá que tiene Marcelo y te doy crédito por eso, porque toma mucho poder separar una cosa de otra, mucha madurez. ¿Cómo estás trabajando? Porque sé que es algo que todavía estás trabajando en poder enfrentar esta situación, que sé que hay muchas mamás que están pasando por esta situación por el hecho de que el estado de la Florida cambió y estas leyes de custodia compartida son mucho más flexibles que antes, casi aprobadas al momento. Sí. Desde el día en que nos separamos, Marcelo, estuvimos haciendo lo de la custodia compartida, sin tener un juez, sin nada, porque yo creo que los dos creamos a Marcelo. Los dos tenemos esa responsabilidad, los dos lo amamos y pienso que es lo más importante para Marcelo. No importa lo que haya pasado, lo que hice yo, lo que hizo él, lo que pasó entre nosotros, Marcelo no tiene la culpa y no tiene que pagar por eso. Pero sí es súper duro todas las semanas, una semana con él, una semana conmigo, es duro separarse. Hay momentos, navidades que ya me ha tocado sin Marcelo, año nuevo que me ha tocado, cumpleaños de él, pero no, yo creo que es lo mejor para él. Mientras Marcelo esté feliz y tenga a su papá y a su mamá, pongo mi felicidad a un lado y es lo que Marcelo necesita. Pero sí es difícil, claro. Sí es súper difícil pero el consejo que siempre le doy a las chicas, yo hago mucho live en TikTok y siempre hablo de eso. Hablaste los otros días que vi un video que sientes que tienes doble vida. Sí, tengo doble vida porque a veces
Cuando no tengo a Marcelo, mi horario está súper libre, no súper libre, pero más libre, no tengo que ir a buscarlo a la escuela, puedo ir al gimnasio a la hora que quiera, puedo salir a cenar sin estar pendiente de que tengo que acostar a Marcelo. Es raro, porque siento que soy una chiquilla sin responsabilidades. Entiendo. Pero cuando lo tengo es modo mamá. Claro. Casi nunca hago Navidad. planes, siempre cancelo personas porque primero, como el tiempo con él es limitado, entonces digo, Se bueno, convierte en prioridad. tengo a Marcelo, no puedo hacer esto. Claro. Prefiero estar con él, prefiero yo ponerlo a dormir. Me ha pasado, una amiga me invitó a algo, era el cumpleaños de mi mejor amiga, de hecho, y me dice, vamos a cenar y pues Marcelo puede quedarse con tu mamá, y le digo no, porque el tiempo con Marcelo es contado, y aunque mi mamá es alguien de confianza, yo quiero estar con él, yo lo quiero poner a dormir. Sí, no se trata de eso, se trata de que yo tengo la 3ª semana que lo puedo hacer. Sí, pero siempre les digo, de consejo que le doy a todas las mamás, porque me han escrito mamás diciéndome, ¿cómo haces para dejar ir a tu hijo? Y le digo, nunca le quiten a sus hijos el poder La compartir oportunidad. con su papá o con su mamá. No, y es muy bonito porque mira cómo tu visión de tener esta familia, de tener padres presentes, se transformó a algo que funciona y que Marcelo no está cadeciendo de ninguno de los dos, Sí. a pesar de que no están juntos. Marcelo puede ver, mi mamá evolucionó, está feliz, mi papá está feliz, y entonces yo lo que necesito es unos padres felices, unos padres maduros para llevar a cabo esto, y yo creo que eso es bonito también. Sí. Entonces quedarse con lo bonito y no con la situación mala, porque yo creo que la mente tiene tanto poder que nos puede destruir o construir. Entonces, si vienen a pensar en la situación mala y victimizarse y no, que yo no estoy con mi hijo, que no es justo, que esto, Ujú. en vez de sacarle lo mejor, pues entonces ahí viene el problema o la depresión, este tipo de cosas. Exacto. Así que creo que todo ha sido un conjunto, todo lo que te ha pasado ha sido un conjunto que hoy Melissa le diría a esa Melissa que pensó que el mundo se le venía abajo cuando empezó a enfrentar esta situación. Que definitivamente hay que mirar los problemas, o sea, hay que aprender de los problemas. Aprende en vez de victimizar, porque sí, en un punto me victimicé al principio de cada situación que pasé en mi vida. Es como que, ay, no, yo no me merezco esto, Y cuando cambié el switch, cuando dije, ok, no, ¿qué puedo aprender de esto? ¿A qué me lleva? Me funcionó. Entonces, le digo, todo va a estar bien. Melissa, todo va a estar bien. Todo pasa por una razón y hay que confiar. Yo confío mucho en Dios y le doy a Él mis problemas. Como yo dije hoy en mis historias de Instagram, dije, todos mis problemas se los doy a Dios y a Tamara con Resilience Tax Group, porque son los que son los que me ayudan a arreglar todos mis problemas, son los que toman las riendas de mi vida y me ayudan a solucionar. Yo simplemente existo, trabajo por lo que tengo que trabajar y no, sigo y para adelante. eso también habla de que construimos relaciones, no es que nos gusta saber, es que conociendo podemos ayudar un poquito más, y la realidad es que también tú nos das mucho. Yo creo que ha sido bien bonito verte evolucionar, ha sido bien bonito admirar de la manera en que lo has hecho, que has tomado responsabilidad sobre tus acciones, sobre tu vida, y has tomado la rienda de decir, ok, yo no sé cómo empezar, pero yo voy a empezar de alguna manera. Recuerdo cuando se te dio el sueño de crear tu academia de baile, que viniste y lo pusiste a un lado, y ahora igual lo transformaste. Quizás no eres tú la que estás, pero eres la que está al frente del sueño que tienen esas niñas, al sueño, al frente de muchas personas que están confiando en ti para dar ese primer paso. Y recuerdo cuando nos llamaste a decir, tengo la llave, y todo eso, y enfrentaste el proceso de construir, de poner piso, de ir, de limpiar, de este tipo de cosas. Y me encanta. Y creo que te va a seguir yendo bien porque tienes la disciplina, tienes la responsabilidad y estás tomando las riendas, y sobre todo estás poniendo a Dios primero. Entonces, esas son cosas que te van muy bien, pero ves que lograste tu sueño. ¿Cómo te sientes?
Súper bien, súper bien. La Melissa de antes jamás hubiese imaginado que del dolor iba a terminar abriendo la academia de baile que me tardó 18 años abrir, porque hace 20 años que vivo aquí. Pero lo logré y estamos trabajando poquito a poquito, pero como vos decís, esas niñas vienen todos los días con una ilusión, un sueño, y eso me trae mucha satisfacción, una responsabilidad enorme porque les tengo que dar el mejor ejemplo. Claro. Y aunque mis días a veces sean duros, hay que estar ahí fuerte para ellas y demostrarles que se puede, que todo lo que se proponga uno lo puede cumplir. ¿Qué esperamos de Melissa de ahora en adelante? Mucho suceso. Sí, mucho suceso. Seguir con la vulnerabilidad, que yo creo que es lo mejor que uno puede hacer, y para adelante. Amén. Creo en ti. Gracias por siempre darnos este espacio. Gracias por confiar en Resilience desde el día 1. Quiero que sepas que siempre valoro muchísimo eso, y no solamente creo que eres una clienta, creo en una amistad y creo en una admiración que hay mutuamente por lo que hacemos. Así es que No, gracias a ustedes por la confianza. por reírnos. Nos vamos a seguir divirtiendo. Si tienen otras preguntas o quieren parte 2 de este podcast, si se quedaron con algo de que yo debí de preguntar, igual nos los pueden comentar y puede haber una segunda sección de esto, porque verdaderamente entiendo que Melissa tiene mucho para otorgarnos, así es que la voy a dejar a ella que se despida y que dé sus redes sociales para que la sigan y puedan seguir nutriéndose de personas que están en las redes sociales y son verdaderas, son auténticas, son genuinas, y yo creo que es lo que necesitamos en un mundo donde las redes sociales nos hacen sentir menos o nos hacen sentir que no hemos logrado ciertas cosas. Nosotros estamos como Vidas Resilientes en Instagram y en YouTube, y como Resilient Tax Group en TikTok, Instagram y Facebook. Así es que voy a dejar a Melissa que diga las de ellas para que vayan a seguirlas y continúen con gente alrededor que simplemente les pueda otorgar un poquito más de lo que ya tienen. Gracias, Tami, por este espacio, y espero que con mi historia pueda inspirarte. Y si quieres seguirme en mis redes sociales, aquí te dejo todas las redes sociales para que vayas a seguirme. Y nada, gracias. Nada más que añadir. Un aplauso, gracias, equipo. Estoy muy agradecida de este apoyo que han tenido, y síganos. Dale click a esa campanita para que sigan teniendo historias resilientes, señores. Porque la vida se trata de hacer algo cuando no tenemos nada, y de eso se trata la resiliencia. Nos vemos en el próximo capítulo de Vidas Resilientes.